Bien, vamos entonces a pasar a la novena sesión. Esta ya es la última parte del mecanicismo, por lo menos del mecanicismo en la edad moderna. Y llegamos con una especie de exaltación del mecanicismo. De alguna manera Lemaitre es un pensador que prueba hasta dónde puede llegar el mecanicismo, hasta dónde puede ir la postura mecanicista. Lemaitre comparaba mucho al hombre con la naturaleza, los animales, las plantas. De hecho, una de sus obras fundamentales se llama El hombre planta, y es donde analiza la relación que tenemos con las plantas, la sensibilidad, la manera como las plantas se alimentan, como los árboles, cómo se da la vida en el mundo vegetal y cuál es la relación que nosotros establecemos como seres humanos frente a esto, ¿no? Esto recuerda mucho lo que uno encuentra en los filósofos japoneses. Ellos tienen un área que se conoce como antropología natural o antropología de la naturaleza, y ahí tratan justamente esta interacción del ser humano con la naturaleza, ¿no? Especialmente con las plantas. Frente a esa relación entre hombres y animales, decía Lemaitre, humanos y animales están compuestos de la misma materia. La única cosa que nos diferencia es que la materia se ha organizado de forma distinta. Claro, esto era herético a morir, ¿no? Aún para los mismos ilustrados. De hecho, Voltaire lo rechaza, ¿no? Y muchos otros de los ilustrados lo rechazan fuertemente a Lemaitre. Es quien más rápido cae en el ateísmo y quien inicia una especie de cruzada contra el pensamiento metafísico, el pensamiento dogmático de la teología y de la filosofía tradicional. La segunda cuestión es que el comportamiento y las facultades psicológicas de los humanos y animales no son diferentes. Entonces, de alguna manera, sus estudios sobre el hombre máquina y el hombre planta y los demás estudios sobre la naturaleza anticipan de alguna manera esta área que después se va a desarrollar, que se conoce como etología, ¿no? Que es el estudio de la conducta animal, y en el que entra justamente el estudio de la conducta en los animales, y en el que entra, por supuesto, el hombre, ¿no? Entonces, hombres y animales se conectan por su constitución material y por su psicología, ¿no? O sea, el alma, hace uso del término alma en muchas ocasiones, pero el uso que hace del término alma es un uso bastante burlesco, ¿no? Incluso a veces peyorativo del término, solo por referirse a esto, porque en realidad no cree que haya algo como un alma. Simplemente, como dice en El hombre máquina, los pensamientos dependen simplemente de movimientos corporales, ¿no? Y todos los pensamientos que tenemos, se generan a partir de los movimientos de nuestro cuerpo. ¿Quieres pensar? Entonces muévete, ¿no? ¿Sí? ¿Quieres pensar? Mira, observa, huele, siente, camina, ¿no? Viaja, conoce, ¿no? Entonces, el pensar se dota, se hace, no porque yo ordene metódicamente las cosas. Por eso difería mucho de los otros ilustrados. No porque yo tenga un método específico y me lo aprenda. No. Sí. Hay que dejar que advengan, que lleguen todos esos pensamientos. Pero ¿cómo se hace? Moviéndose hacia la naturaleza, moviéndose hacia la experiencia con la vida. Los pensamientos dependen del movimiento del cuerpo. ¿Sí? Ser un hombre máquina significa poderse mover, fundamentalmente. De ahí viene la palabra máquina, ¿no? Mejané, ¿no? Viene de movimiento, ¿cierto? Entonces, la segunda cuestión es que es la organización en la materia. Pero entonces él dice, claro, los animales y nosotros y las plantas nos parecemos, todos tenemos una organización material especial, ¿sí? Semejante, son los mismos átomos, solo que agregados de formas distintas, estructurados de formas distintas, pero es la misma estructura fundamental. Pero, dice él, sí es cierto, y en eso no voy a entrar en discusión, dice él, sí es cierto que en nosotros, en los seres humanos, la naturaleza o la materia se ha agregado de la mejor forma posible. ¿Sí? O sea, no existe en la naturaleza otro ser en el que se hayan agregado las moléculas,
¿sí?, del cuerpo, la materia del cuerpo, los átomos del cuerpo, de la mejor forma que en nosotros. Y eso de alguna manera, piensa él, nos obliga, nos invita, nos insta a vivir, a movernos, ¿sí?, a explotar de la mejor forma posible toda esa capacidad que naturalmente tenemos. Entonces dice él, sí, es cierto, el lenguaje, como todas las demás facultades, como todas las demás capacidades, son solo accidentes de la materia, de la organización que se ha dado. Ya en el siglo XVIII, recuerden que nacen las primeras teorías, las primeras posturas sobre la evolución, ¿no? Que son 150 años de evolución hasta Darwin, ¿no?, de teorías, incluso desde su abuelo, desde Erasmus, y mucho antes, ¿no? Son muchas teorías en torno a cómo ha evolucionado, porque claro, antes que se pensaba que había una escala de la naturaleza, una jerarquía ontológica de la naturaleza. ¿Recuerdan? Estaban los seres inertes, los seres vivos, y entre los vivos los que no tenían razón y los que no tenían sensación, después los que tenían razón y sensación, y después solo los que tenían razón, ¿no? Y ahí estábamos nosotros, dentro de los que teníamos todas esas facultades. Esa escala de la naturaleza se pierde. Y unas teorías en contra, por ejemplo, de Linné y de Buffon, empiezan a surgir, las posturas evolucionistas, donde la naturaleza obraba por leyes y principios mecánicos, ¿no? Y después, por un azar ciego, empezaba a obrar. Y en ese azar ciego en el que obraba, decía, era uno de los que pensaba esto, Lemaitre, el lenguaje y las demás cosas han emergido por accidente. Hoy día sabemos que muchas de las cosas para las cuales nosotros, por ejemplo, utilizamos la mano, ¿sí?, nosotros utilizamos la mano, o supuestamente la mano se desarrolla solo para prehensión, ¿no?, de objetos. Pero nosotros utilizamos nuestras manos para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora, para hacer énfasis a medida que vamos hablando, ¿sí?, para saludar, ¿no?, a una persona, bueno, para mostrar nuestro disgusto, para mostrar nuestra alegría, en fin, para muchas cosas. Y todas aquellas cosas bajo las cuales las utilizamos son distintas a la manera por la cual surgió algo como la mano, ¿no?, o emergió algo como una mano. Entonces, él creía que la emergencia de las facultades que teníamos eran cuestiones simplemente azarosas, eran solo accidentes. No hay ningún fin estricto en las cosas. Pero él decía, no es que ese no haber ningún fin entonces nos lleve al caos, no, al contrario, nos obliga entonces a pensar en ese fin. Nos obliga entonces a decir, bueno, y si no hay un fin como tal, ¿qué podemos hacer con nuestras manos? ¿O qué podemos hacer con nuestros ojos? ¿O qué podemos hacer con nuestro cuerpo? El cuerpo, entonces, pensaba él, no es para el trabajo. Nos han enseñado eso, nos han dicho, no, el cuerpo está hecho para que trabaje, el cuerpo está hecho para una labor estricta, para tomar unas herramientas, para tomar unas cosas. ¿Recuerdan lo que veíamos sobre la historia del desarrollo de la tecnología y las técnicas de Ernst Kappa, de este filósofo del siglo XIX, primer filósofo de la tecnología, que pensaba que las hachas, ¿no?, habían surgido, ¿no? Entonces el mango del hacha, ¿cierto?, era como el brazo, como el antebrazo, y el hacha misma, ¿no?, la piedra, era como nuestra mano. O sea, pensaba que las herramientas eran solo extensiones, imitaciones, ¿no?, emulaciones del cuerpo, de las facultades del cuerpo. Entonces, como si el cuerpo estuviese hecho para el trabajo. Claro, es una visión de la izquierda hegeliana, claramente, ¿no? Es una visión, pero también es una visión de la antigüedad, de pensar que todo tiene un fin, todo tiene un propósito, y que el propósito en el ser humano es su labor, ¿no? Entonces, claro, él dice, no, pues no es para el trabajo. El cuerpo es para el disfrute, ¿no? Y ahí está su visión materialista, su visión hedonista, ¿no?, de la vida. Y escribe un libro que se llama El arte de gozar, ¿no? El arte de gozar. Y propone, a propósito de la ambición, ¿no?, en Hobbes, propone que no otra ambición que el amor a la vida y a la felicidad, ¿no? Entonces, gozar significa amar la vida, sí, amar la vida y buscar la felicidad, ¿no? Felicidad, los placeres.
Entonces, claro, él dice, se nos caen los dioses, se viene abajo todo el ateísmo, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, está el arte de gozar, está la vida, está la felicidad, estamos nosotros, está nuestro cuerpo, está el alimentarnos, está el disfrutar, está el hablar, el pasear, el movernos, ¿no? El ir por un lado, bueno, en fin. Entonces, el hombre máquina lejos está de aquella visión mecanicista que sí surgirá, por ejemplo, después de la Revolución Industrial en las novelas, ¿no? Estos hombres, estos hombres fáusticos, ¿no? Que expresa Goethe, o por ejemplo Frankenstein, ¿no? En Mary Shelley, o estas visiones, ¿no? Un poco monstruosas de la máquina, o sin sentimientos. Al contrario, el hombre máquina en Lemaitre vive y muere por sus sentimientos, ¿no? Es lo que tiene, y es el entendimiento, como pensaba Diderot, es el entendimiento, es el sentimiento lo que hace que la razón pueda iluminar, lo que hace que la memoria advenga. La memoria adviene por el sentimiento ligado a la historia o al recuerdo. La razón ilumina en tanto que hay un sentimiento que permite eso, ¿no? La poesía emerge, la imaginación emerge gracias a ese sentimiento. O sea, son los sentimientos, es el placer lo que propiamente mueve la vida, ¿no? Y hay una persona que tal vez conozcan, que es un dibujante, Fritz Kahn, que a principios del siglo XX empieza a realizar una relación entre la máquina, todos los artefactos de la industria, empieza a asemejar la vida humana justo con la máquina, y se hizo muy famoso por esto. Por ejemplo, aquí en esta imagen muestra una especie de llama en los campesinos que trabajan, ¿no? Entonces esta llama más pequeña, esta está descansando pero está de pie, la llama es un poco más pequeña, y aquí la llama grande cuando está trabajando representa la fuerza laboral o la fuerza vital, ¿no? Como una llama. Aquí en el hombre, los alimentos que entran, qué artefactos están funcionando, cómo todo funciona a partir justamente de la activación de algo, ¿no? Entra el alimento, entra la respiración, y qué partes del cuerpo entonces empiezan a articularse. La visión, por ejemplo, bueno, esta es la comparación que hace entre el carro y el oído, ¿no? Por ejemplo, la cóclea, ¿no? Viene a ser como una especie de llanta, ¿no? Y la tracción, los huesecillos, ¿no? Vienen a asemejar allá como una especie de motor, ¿no? que se mueve, ¿no? Las bielas, o en fin, todo lo que se mueve en el auto. Entonces empieza a asemejar la naturaleza, pero vean ustedes que no hay una pretensión de agotar a través de la visión mecánica del cuerpo humano, de la visión mecánica de la industria o de los artefactos industriales, agotar la vida humana, sino mirar de qué manera nos relacionamos con ello, de qué manera interactuamos por ejemplo, con un automóvil, o con el hecho de activar, ¿no? Un timbre, ¿no? ¿Qué está pasando en la mente de las personas? Hay varias imágenes de estas, no traje sino esta, pero hay varias imágenes de estas en las que en la persona se activa otro tipo de mecanismos con la misma acción, ¿no? Es bastante interesante. Lo mismo en el caso de la visión, ¿no? Ahí ya hay otra forma de relacionarnos con el auto o de relacionarnos con el carro, ¿sí? Hay otra forma que es a través de la visión y no solo a través del oído. Entonces, ¿qué escuchamos? ¿Qué escuchamos y cómo eso se relaciona con otra máquina que tenemos también dentro? Cómo nuestra máquina se activa de acuerdo a la sensación o a la percepción de la máquina. Entonces, aquí está otra forma de ver. Entonces está primero la visión de Lemaitre, ¿no? Es decir, somos una máquina, el hombre es una máquina, pero es una máquina que siente. No es la máquina cartesiana activada ya por hilos que se giran y cosas que se mueven como un robot. No es esa máquina. Es la máquina, es casi una máquina de experiencias, ¿no? Es casi una máquina de sensación. Pero aquí está una máquina, ¿sí? Que es toda la sociedad industrial,
Y nosotros, como esa sociedad industrial, refleja en nosotros una estructura. Nos hace ser de alguna manera, o sea, crea en nosotros una especie de segunda maquinaria, ¿no? Que viene por nuestra relación con los objetos, que despierta en nosotros esa segunda idea del hombre-máquina. Entonces está la máquina natural, ¿no? Para utilizar la metáfora de Hobbes, la máquina natural que sería el ser humano constituido, su estructura natural, ya no mecánica únicamente. Y por otra parte estaría la máquina artificial, que surge de la industria y de nuestra relación con esa industria. Cómo nuestra relación con la industria genera en nosotros y activa en nosotros una especie de mecanización, ¿sí? Una especie de forma de vida mecánica o de forma de vida material, ¿sí? Que antes no existía. Es una especie de segunda transformación, ¿no? Es algo así como si fuésemos, no sé, como estos juegos infantiles que vienen con distintas fichas y uno puede transformar, como un armatodo, ¿no? Y entonces uno puede transformarlo y formar un montón de cosas cada vez que inicia, pero con la misma materia. Solo que en esta ocasión yo sería como esa industria, o como esa sociedad, o como esa máquina que a través de los productos de la industria empiezan a generar en esa materia una nueva organización o una reorganización de las cosas. Y Fritz Kahn concibe el asunto de esa manera, ¿no? O lo piensa de esa manera. De hecho, les invito a leer, hay un texto que escribe Fritz Kahn que se llama justamente así, el hombre-máquina, ¿no? Lo escribe, creo que es un dibujante de la primera mitad del siglo XX y que escribió algunos artículos para revistas, para magazines, pero que se hizo famoso por estos dibujos, por estas representaciones de la relación entre el hombre y la máquina. En este caso, el hombre y las máquinas, ¿no? O el hombre y los productos de la industria. Y si nosotros entonces, y con eso concluimos esta tercera parte del mecanicismo, si nosotros entonces pensamos en lo que las máquinas pueden, de esta visión que les he mostrado, que las máquinas no carecen de sentimientos, de que las máquinas no carecen de facultades, de que las máquinas, bajo esta visión sombría que a veces se representa y que es justamente se construye en el siglo XIX, si las máquinas no son eso, y si en cambio nosotros somos una máquina que siente, que vive, que incluso es libre, aun cuando estemos compuestos como de nanobots, ¿no? Y que además es una máquina que tiene una plasticidad impresionante, ¿sí? Si creemos a Fritz Kahn, porque se ve transformada, se ve conmovida, se ve modificada por lo que la industria pueda producir. ¿Qué pasa entonces con esas antiguas preguntas sobre qué es el hombre, ¿no? O qué es la vida, o qué es la naturaleza? ¿Qué pasa cuando llegamos a un mundo en el que estas cosas son tan reales y son tan cercanas a nosotros y que vemos justo esa transformación, que vemos cómo incluso un artefacto como un celular transforma nuestra vida, transforma nuestra manera de relacionarnos, ¿sí? Y genera en nosotros un mapa distinto, ¿no? Cada vez que activamos el celular, cada vez que realizamos alguna acción con esa máquina, genera en nosotros una forma de vivir y una forma de asumir las cosas de una manera esencialmente distinta. Como a través, por ejemplo, de la cámara, ¿sí? Nosotros asumimos una actitud diferente. Es una máquina, pero es una máquina que nos hace relacionarnos, ¿sí? Es una máquina que nos introduce a un mundo totalmente distinto del mundo que nosotros tenemos. Entonces aprendemos a vivir en un montón de realidades. Entonces ya no está solo objetos naturales versus objetos artificiales, no. Ahora incluso la vida misma, ¿sí? Es tan semejante a aquello que llamamos artificial que todo termina por mezclarse y a la vez por hacerse de una complejidad maravillosa. Entonces, ¿cómo es que
al vincularnos, por ejemplo, a través de una cámara, al vincularnos a través de una imagen, de una fenomenología de la ausencia, cómo no es que esté ausente en ningún momento, sino el problema es que no debemos buscar ninguna presencia en ningún momento, no debemos buscar ninguna esencia en ningún momento. Si la ausencia frente a los objetos, la ausencia de ese ser ideal es lo que caracteriza nuestra relación con los objetos, no hay temor en ello. De hecho, lo que hay es un pleno disfrute de la vida frente a lo que otras épocas nos brindaron. Hoy día tenemos entonces la posibilidad. Y con este pensador terminamos entonces el mecanicismo, pero abrimos la posibilidad a la construcción de una época que es la que vivimos. Abrimos la posibilidad a la construcción de una época en la que nuestra relación con los objetos es prácticamente impensable. O sea, lo que yo estoy haciendo aquí es casi que contar un mito, porque estoy jugando a que nuestra relación con los objetos en algún momento no existe. Bueno, muchas gracias. Pero justo porque hay espacios donde las mujeres pueden expresarse. En los partidos tradicionales no sucede eso. Y el tema de formación política no existe. Porque además la mayoría de mujeres que llegan allí, llegan por las personas que conocen, llegan por los nexos que tienen, ¿sí? Y porque además han tenido oportunidad de formarse políticamente en universidades muy prestigiosas del país o de fuera del país. Entonces, digamos, no tienen esa necesidad que sí tienen las demás personas, que conocen la realidad del pueblo, que están involucradas, por ejemplo, en movimientos de mujeres, contra la violencia, movimientos comunales, todo ese tipo de cosas, movimientos de víctimas. Entonces, todas esas personas son acogidas por los movimientos independientes o de izquierda.